Por tercera ocasión se presentó una nueva acción de protección para dejar sin efecto el proceso de fiscalización y posible juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los legisladores esperan que esta acción sea rechazada y poder continuar con la causa. La Comisión de Fiscalización se reunió para analizar el informe final sobre el posible juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El documento preliminar menciona que los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Cintonio y Rosa Chalá habrían incumplido en sus funciones constitucionales. José Tuárez no podía participar ya que su orden le exigía que renuncie reiterativamente, pero él hizo caso omiso de eso y siguió con este proceso de campaña. En medio del debate para elaborar el informe sobre el pedido de juicio político, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, dio a conocer que el titular del organismo ciudadano, José Tuárez, presentó una nueva acción de protección para dejar sin efecto el proceso de fiscalización. Delegado a los abogados para que puedan acudir a estas audiencias y entendemos que van en el mismo sentido que las anteriores con el objetivo de detener o parar el proceso que se está llevando al interior de la Comisión de Fiscalización. Esta acción iría en contra del presidente de la Asamblea, César Litardo, los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y de las comisiones de Participación Ciudadana y de Fiscalización. Nadie puede interponer una acción sobre otro poder que está cumpliendo con su rol a cabalidad. Así que esperamos que los jueces actúen como tiene que ser, negando estas acciones. Bueno, si la acción de protección, a diferencia de los 2 momentos anteriores, esta vez se procesa, entonces, claro, la Comisión de Fiscalización tendrá que detener el proceso, pero existen otras instancias a las que la Asamblea, la Comisión y todas las instancias que han sido, en este caso, contra las cuales ha sido interpuesta esta acción de protección, tendremos que tomar para continuar con un proceso que es legal, que es legítimo. Ante esta nueva acción, el pronunciamiento de varios legisladores no se hizo esperar. Creo que todos los mecanismos que se puede utilizar para evitar el juicio político lo están tomando y eso nosotros estamos preparados. Yo creo que son patadas de ahogado. El documento final que será puesto a votación recogerá las pruebas de cargo y descargo, los pronunciamientos, las conclusiones y las recomendaciones. Vamos a ir en una línea. Yo creo que es unánime el criterio de la Comisión en el hecho de decir de que hay elementos suficientes para ir a un juicio político. Informó Patricia Aldaz. El proyecto orgánico reformatorio del Código Orgánico Integral Penal fue aprobado por la Asamblea Nacional para debatirse en 2 partes. Durante esta sesión se analizaron temas relacionados con el aborto y la seguridad ciudadana, puntos que forman parte del libro 1 de este cuerpo legal. Por unanimidad, 117 votos afirmativos, se aprobó la moción de la asambleísta Jimena Peña para analizar los temas de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en 2 partes. Los temas que se estarían abordando hoy son el capítulo que contienen los capítulos relativos a grandes violaciones de los derechos humanos y delitos contra la libertad, más los insumos del proyecto de ley de seguridad ciudadana. Hasta ahí, la primera jornada de debate que puede tener varias sesiones. Justamente entrando en materia, la legisladora Marcela Guiñaga, quien fue presidenta de la Comisión de Justicia, mostró su negativa hacia la incautación con medida cautelar, que se topa en estas reformas. A lo cual pondría mis reparos en el caso de que así fuese, porque estaríamos ante la posibilidad de una posible vulneración de derechos dentro de un proceso. La despenalización del aborto fue otro de los puntos a los que se refirió la legisladora. Esto refiere al artículo 150 denominado aborto no punible. La sociedad tiene que ser más sensible con esa parte más vulnerable. Cuando a una mujer la han agredido en lo más íntimo de su ser, el Estado no la ayuda, el Estado no la apoya, el Estado y la sociedad machista la condena. Eso es lo reprochable. Y me alegro hoy que hayan políticos que hayan cambiado sus posiciones. Y yo también quiero decirle, la mía también cambió. Y cambió porque los políticos tenemos que reconocer cuando alguna vez pensamos una cosa y luego creemos otra. Eso es parte del quehacer político. En torno a la seguridad ciudadana como parte de las reformas al COIP, el legislador Henry Cucalón nombró los delitos donde existen modificaciones con el fin de que se aplique la rigurosidad. En lo que se refiere a contravenciones, sube de 15 a 30 días. Para delitos de abuso sexual de menores de 14 años, de 7 a 10 años.
En el caso de menores de 6 se cambia de 10 a 13 años. Pornografía infantil se cambia de 7 a 10 años. Eso es lo que queremos, que no haya más pretextos para aplicar la rigurosidad que exigen los ciudadanos en un tema tan grave como este. Se conoce que más de 29 legisladores están registrados para este debate, por lo que, como señaló la legisladora Peña, esta primera parte podría tomar hasta 2 sesiones más. Para el segundo debate, los temas pendientes son los delitos contra el ambiente, responsabilidad ciudadana, delitos contra la estructura del Estado y, como parte del libro segundo, medidas cautelares, procedimiento ordinario, procedimientos especiales y los insumos de la ley anticorrupción. En esta segunda sesión consta lo relacionado con la legalización del cannabis. Informó Javier Rosero. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y nuestro noticiero El Comercio TV analizó varios temas, entre ellos el juicio político en su contra, la seguridad en el país y la situación en el caso Sobornos 2012-2016. Creación Ministerio de Gobierno. En el Ecuador se separó el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. No es cierto que la política se sacó del Ministerio del Interior y se llevó a la Secretaría de la Política. Es que nunca dejó de hacer política el Ministerio del Interior. Lo que necesitamos es tener relaciones institucionales con los poderes del Estado, con los diferentes niveles de gobierno y además, por supuesto que es un tema muy importante, el mando civil de la Policía Nacional. Juicios políticos. La Asamblea anuncia el inicio de varios juicios políticos al ministro Martínez por una obligación que no adquirió este gobierno y que este gobierno está pagando. Anuncia también a algunos sectores de la Asamblea un juicio político en contra mío, que me parece que en ambos casos, tanto en el caso del ministro Martínez como en el mío, son más politizados que de gestión, que es el sentido de un juicio político. Uso aeronave. Me desplacé, evidentemente, con mi seguridad, siguiendo mis protocolos, hacia Esmeraldas. En Esmeraldas teníamos una cápsula de seguridad completa. En esa cápsula de seguridad fuimos a una de las playas de Esmeraldas, 2 de los 4 días del feriado que todo el mundo tenía en el país. Nosotros trabajamos 2 y luego nos fuimos 2 a nuestro lugar de destino original. Sobornos 2012-2016. Estamos en la mitad de que se descubra, de que se evidencie, de que se formulen cargos en lo que probablemente será la trama de corrupción más compleja y mejor armada que ha visto el Ecuador. El día de mañana está prevista la audiencia de formulación de cargos en uno de los casos probablemente de mayor magnitud que el Ecuador haya visto, porque habla de la corrupción al máximo nivel, de la información que tenemos manejada directamente desde el Palacio de Carondelet en el anterior gobierno. Creo que todavía hay mucha tela que cortar y nos vamos a seguir enterando de muchas cosas. Seguridad en Ecuador. En algunas zonas en el Ecuador, en algunas zonas, subzonas priorizadas, tenemos unos picos de violencia. Así es, tenemos otras zonas en donde hay excelentes resultados. Los resultados en la provincia de Esmeraldas en este año está entre las 5 provincias con mejor desempeño en seguridad y tenemos menos 19 muertes violentas que el mismo periodo el año pasado. Pero tenemos otros lugares en donde hay picos de violencia. Ejemplo, Los Ríos. Venezolanos en Ecuador. Se calcula en cifras ya oficiales más de 300.000 venezolanos que han llegado al Ecuador en este último periodo como saldo migratorio, algunos de ellos en una situación de necesidad, de precariedad, que terminan viviendo en la calle. Eso es parte de lo que el gobierno también está tratando de regular con normas que nos permitan tener procesos mejor controlados, procesos migratorios mejor controlados. Atención, el Banco Central del Ecuador implementará políticas antisobornos con el fin de garantizar la transparencia en el servicio público. En el evento del lanzamiento estuvo presente el secretario de Anticorrupción, Iván Grata. Con esta nueva política, el Banco Central está facultado para ejecutar y establecer mecanismos que permitan prevenir y sancionar todo tipo de actos de soborno, con el fin de garantizar transparencia en el servicio público. Lo que busca también es que cualquier práctica que se esté dando en la institución o que se pueda dar en un futuro pueda ser también demandada o que pueda ser denunciada en las instancias correspondientes. 27 servidores de la institución fueron capacitados y certificados como auditores internos, quienes serán los encargados de verificar la implementación del sistema de la política antisobornos. Vamos a trabajar en las políticas, en los procesos, en las diferentes instancias que necesitamos para identificar y construir justamente este sistema. La implementación de la misma está alineada a la lucha contra la corrupción que impulsa el gobierno, lo que permite
permitirá que el Banco Central en los próximos meses postule la certificación ISO. 2 bancos centrales a nivel de Latinoamérica que estarían trabajando en este tema de antisoborno. Nosotros somos el segundo. Entonces eso nos da una muestra de que estamos justamente a la vanguardia. En el evento que se realizó este martes participó Iván Granda. Mencionó que la política anticorrupción se está implementando en 6 empresas públicas. Ya no tendremos los escándalos de Petroecuador, de Petroamazonas. ¿Por qué las 6 nos decían? Porque en esas 6 están todos los recursos más grandes que tiene este país. Las prácticas corruptas que en el mundo mueve aproximadamente 2.7 mil millones de dólares. Informó Priscila Cadena. La función legislativa entregó a la Asamblea Nacional una serie de propuestas y observaciones para reformar el Código de la Democracia. Los articulados apuntan a cambiar la asignación de escaños, la distribución del gasto electoral y la violencia política contra las mujeres. Diana Tamain, titular del CNE, y José Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, llevaron hasta la legislatura su contribución a las reformas del Código de la Democracia. El documento, que recoge las propuestas de ambos organismos, fue entregada al presidente de la Asamblea, César Litardo. Esperamos que las bancadas legislativas se comprometan con la democracia de nuestro país y que recojan esta propuesta y esta iniciativa. Las observaciones entregadas por parte del CNE contienen insumos para el informe para segundo debate, que ya está listo para discutirlo en el Pleno. Tiene que ver con la fórmula de adjudicación de escaños, cambiar el método de Hunt hacia Webster, eliminar las circunscripciones electorales, violencia política de género, el derecho de participación de las mujeres en las listas que presenten los partidos políticos, control del gasto electoral. Mientras tanto, los ámbitos jurisdiccionales son la tónica de las propuestas del Tribunal Contencioso Electoral. El Código de la Democracia carece de un capítulo, de un título que enmarque el procedimiento de las causas contenciosas electorales. No puede seguirse tramitando en los procesos los juicios de carácter electoral sin una norma que tenga una jerarquía de ley. Estas observaciones sí podrían acogerse para el segundo debate y entrar dentro del paquete que reformaría el Código para las elecciones de 2021. Así lo explicó Jimena Peña, quien preside la Comisión de Justicia, en donde se analiza esta normativa. Sé que algunos legisladores están ya con el interés de hablar de esos temas, de introducir esos temas en el debate, y pues creo que una vez que ya se presenten en el Pleno, tendremos que considerar también esos aportes de esas propuestas. Las reformas al Código de la Democracia se retomarán una vez que la Asamblea vuelva de la vacancia legislativa en el mes de septiembre, informó Carolina Basante. Son varios los eventos que se han realizado en la Asamblea Nacional para festejar los 40 años de retorno a la democracia. Uno de ellos, rendir homenaje póstumo al expresidente Jaime Roldós y declarar al 15 de septiembre como Día de la Democracia. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Es una de las frases del expresidente Jaime Roldós, quien lideró en 1979 el proceso de retorno al sistema democrático luego de casi una década de dictaduras militares, y en conmemoración de los 40 años de retorno a este sistema político, la Asamblea Nacional le rindió un homenaje póstumo. Hoy han pasado 9 años de 3 dictaduras. Y para Jaime Roldós era difícil gobernar democráticamente después de una dictadura, pero lo hizo. Que cometió errores, sin duda, como todo ser humano, pero tenía que enfrentar aquello de que, para pasar una ley, tenía que contar con el Congreso de la República. Fue Marta Roldós, su hija, quien recibió la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, General Eloy Alfaro Delgado. Ustedes han condecorado hoy a un patriota, a un estadista, a un demócrata, pero sobre todo a un hombre bueno. En el Legislativo también se han realizado varios actos conmemorativos a la fecha. Entre charlas, conferencias y exposiciones fotográficas se ha recordado 4 décadas de historia. Pero no solo eso. En el hemiciclo parlamentario también se declaró el 15 de septiembre como Día de la Democracia, con el objetivo de fortalecerla en nuestro país, celebrar el retorno a la misma e incentivar el respeto y la convivencia de los ciudadanos. En Quito informó Andrea Urbe.
En una capilla ardiente levantada en el auditorio de la Universidad de la SUAY, familiares y ciudadanos rinden homenaje a Alejandro Serrano Aguilar, ex vicepresidente de la República, ex alcalde de Cuenca y ex gobernador de la SUAY. Sus restos serán enterrados este miércoles a las 16 horas después de la misa en la Catedral de la Inmaculada. El auditorio donde tantas veces disertó el prohombre cuencano fue el lugar escogido para que la ciudadanía azuaya se acercara a compartir con los familiares la pena y el dolor de la partida del doctor e ingeniero Alejandro Serrano Aguilar. La capilla ardiente en su honor se llenó de flores y una escolta militar le rendía tributo. Atribulados por esta pérdida, sus hijos solo tienen las mejores expresiones para un ser que deja las mejores huellas a seguir. Un ejemplo de entrega, un ejemplo de sacrificio, de haber dado todo por la ciudad, por la provincia, por la universidad, por la patria, por el deporte. Deja un ejemplo que espero que no olvidemos, porque fue un hombre íntegro, de una fortaleza increíble. Fue toda una personalidad, de aquellos hombres que se entregan por los demás, un ser de una mente superior en el plano cultural. Dominó las ciencias exactas como ingeniero civil y también las ciencias sociales como doctor en filosofía. Conocía muchos ámbitos académicos, sociales, políticos. Su carrera política fue distinguida con reconocimientos en la designación de gobernador, diputado, alcalde y vicepresidente del país. Fue un puntal en la campaña electoral en la que ganó León Febres Cordero, por ejemplo, muy cercano a los líderes, siempre un hombre de opinión. Creo que en la madurez de su vida llegó a ser vicepresidente de la República en un periodo muy duro de transición y creo que lo hizo de muy buena forma a pesar de la dura coyuntura que vivió. De modo que suficientes argumentos de vida deja para que se le rinda el tributo justo en el sitio donde los ilustres hombres deben descansar. Alejandro Serrano ha sido lo que se llamaba antes un prohombre de Cuenca. Ha estado siempre ligado a la política, ligado a la vida de la ciudad, a la cultura. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. El riesgo país alcanzó su nivel más alto en este año. El indicador se ubicó en 717 puntos. Esto se debería a la baja del precio del petróleo, la reducción de las metas de extracción de crudo hasta el 2021, la lenta aplicación del programa económico con el Fondo Monetario Internacional y el fortalecimiento del dólar. A inicios del 2019, el riesgo país se ubicó en 803 puntos y tras llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo, el indicador se redujo en alrededor de 500 puntos. Y con el fin de erradicar todo tipo de violencia en contra de la mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un protocolo para atender casos de acoso laboral con connotación sexual. El protocolo interno de prevención, actuación y eliminación de todas las formas de acoso laboral con connotación sexual que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana constituye un elemento inédito en el país. La Cancillería ecuatoriana se convierte en la institución del Poder Ejecutivo pionera en trazar la cancha y establecer mecanismos para combatir una de las modalidades más severas y cotidianas de violencia contra la mujer. El protocolo fue trabajado por la Dirección de Talento Humano de la Cancillería en conjunto con ONU Mujeres. En la formulación del protocolo se han tomado como referentes instrumentos similares aplicados en el sistema de las Naciones Unidas. Con las lecciones aprendidas en el proceso de construcción, su aplicación debe ser conocida y replicada en otras instituciones estatales. Espero también que sirva de referencia en otros muchos países de la región. Según datos oficiales, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido alguna vez en su vida víctimas de algún tipo de violencia de género. Por ello, el Estado ecuatoriano ahonda en sus esfuerzos para trazar un marco legal y normativo, así como políticas y mecanismos que logren combatir esta problemática. Hay datos y estadísticas que nos hablan de que harían falta 217 años para alcanzar la igualdad de género a nivel global. Claramente no podemos esperar tanto, por lo que se requiere de acciones específicas, de medidas concretas. De esta forma, la Cancillería es la primera institución del Estado en tener un protocolo interno contra el abuso y hostigamiento laboral con connotación sexual, informó Carolina Cuenca.
Al volver de la pausa, amigos televidentes, no se pierdan la segunda entrega sobre la posible aprobación del cannabis, la marihuana, como uso medicinal. Ya regresamos aquí en TVC. Lo primero, me dejó de doler todo el cuerpo, abandoné el bastón, ya podía caminar, ya podía salir, mi ánimo estaba mucho mejor. Mi calidad de vida ha mejorado increíblemente. Aunque existe el acuerdo legislativo para aprobar el uso de la marihuana medicinal, se descarta en este paquete de reformas al Código de la Salud la siembra, autocultivo y producción nacional, lo que dejaría a los consumidores de esta planta a expensas de la importación. Lo primero, me dejó de doler todo el cuerpo, abandoné el bastón, ya podía caminar, ya podía salir, mi ánimo estaba mucho mejor. Mi calidad de vida ha mejorado increíblemente. Los activistas y usuarios del cannabis medicinal concuerdan en que la ley que legalice el uso de esta planta en Ecuador viene incompleta, pues aunque en un principio se viabilizaba la producción nacional, esto quedó descartado frente a la oposición de los sectores más conservadores del legislativo. Y es un problema porque empuja a la ilegalidad a las personas. ¿Qué pasa a aquellas personas que no pueden acceder a comprar aceite de CBD? Lo único que se está promoviendo es que se active el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ellos van a tener todo el poder como ellos lo tienen al generar y al crear primero unas sustancias que no son realmente tan buenas. Muchos de los pacientes van a ser los perjudicados. Martínez explica que actualmente ya hay una producción del cannabis medicinal y sus diferentes productos en el país, pese a que es ilegal, por lo que considera que lo conveniente sería la regulación por parte del Estado. Tenemos familias de autocultivadores y prácticamente son familias que como cultivadoras que son, ellas protegen, cuidan, saben cómo tratar su planta, saben cuando una planta está enferma, saben cuál es el producto que es bueno para esto, para otro. Santiago Trejo, experto en regulación de industrias sensibles, va más allá y propone que además del perjuicio a los usuarios de cannabis, el país pierde la oportunidad de entrar en un gran mercado en crecimiento acelerado. Este es un mercado que crece a ritmos del año pasado de 38%. Colombia este año hace su primera exportación y espera en un futuro, tal vez para el 2024, suplir las exportaciones de banano y de flores en conjunto. Ello significa 2.500 millones de dólares. De acuerdo a la investigadora Grand View Research, el mercado global de la marihuana legal alcanzará los 66.3 millones de dólares en 2025. Esta gran oportunidad comercial del cannabis medicinal es algo que tiene claro la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien fue la proponente de este proyecto en el año 2016. Es por eso que no descarta ingresar un nuevo proyecto de reformas del Código Integral Penal sobre este tema. No solamente es la necesidad de garantizar un derecho a los pacientes con enfermedades catastróficas y degenerativas, sino además ver una oportunidad de economía popular y solidaria. Muchos han planteado incluso el tema del uso del cáñamo, que es el rechazo de la planta, que puede ser usado no solamente para tela, para ropa, para papel, para diferentes partes de industria, hasta para combustible. Es decir, hay una serie de bondades y de componentes alrededor de la planta matriz del cannabis que tiene que ser analizado. Actualmente en Ecuador existe una autorización para la siembra, cosecha y cultivo de plantas con principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para medicamentos. Pero el Ministerio de Salud no ha otorgado al momento ningún permiso, ni para personas naturales ni organizaciones, pues a la fecha no existe un reglamento para el uso de este tipo de medicinas, pese a que la Ley de Drogas, de donde se deriva esta normativa, fue aprobada hace 4 años. Informó Carolina Basante. La explosión de una mina en la parroquia de Malvas, cantón de Zaruma, dejó al menos 4 personas fallecidas y varias casas afectadas. Unidades de rescate se encuentran en el lugar realizando labores de búsqueda y control de la detonación.
Las autoridades informaron que el hecho se suscitó pasadas las 15 horas de este martes. En las próximas emisiones se ampliará esta información. Continuamos. En el sur de Quito, la policía decomisó 52 paquetes de marihuana que estaban escondidos en el baño de un local donde se arreglaban electrodomésticos. Una persona fue detenida y sería además la causante de atacar con arma de fuego a un vendedor de artículos de limpieza. La policía llegó hasta una de las calles de Santa Bárbara de Chillogallo para verificar una posible balacera. En el sitio se encontraron con un hombre tendido en el piso, tenía una lesión de bala a la altura del glúteo. El herido sabía quién fue el responsable y por qué del ataque. A través del 911, personal del circuito MENA es alertado sobre el intento de asesinato de un ciudadano ecuatoriano. Con los detalles entregados por el herido, los uniformados se fueron a la casa donde supuestamente arrendaba el sospechoso. Al ingresar la policía le encontró en el lugar. Cuando buscaban el arma de fuego se toparon en el baño con varios bultos que contenían droga. Posiblemente ese señor se dedicaba al expendio y comercialización de drogas. Inmediatamente fue detenido y el sitio protegido por los uniformados. Criminalística confirmó que se trataban de 52 paquetes de marihuana forrados con cinta de embalaje. Presumen que el detenido estaba dedicado al microtráfico. La actividad ilícita la camuflaba con su taller de reparación de electrodomésticos. Se ha sacado 106.000 dosis del mercado. La dueña de casa explicó que hace más de un año arrendó parte del primer piso, que en todo este tiempo nunca observó movimientos extraños, que era un buen inquilino. Al parecer, engañó a todos. Yo le tenía como un familiar porque el chico nunca ha demostrado que tenía este tipo de cosas. Me duele mucho porque yo también tengo mis hijos. El arma que utilizó para atentar contra la vida del cobrador no apareció, supuestamente la entregó a un amigo. En todo caso, el sospechoso está metido en un grave problema, escondía gran cantidad de alucinógeno. Además, está acusado de tentativa de asesinato. En Quito informó Iván Casamen. En la zona del Juncal, provincia de Imbabura, una mujer apareció en aguas del río Chota. Las autoridades confirmaron que se trataba de una ciudadana venezolana que presentaba un corte profundo a la altura del cuello. Lugareños que llegaron, como es su costumbre, al río, observaron un bulto flotando. Pasaron los segundos y alguien exclamó que se trataba de una persona. Al parecer se quedó enredada entre piedras y palos y antes que la corriente se la lleve decidieron rescatarla. La sacaron hasta la orilla. Los testigos indicaron que la mujer aún respiraba mientras esperaba el arribo de los paramédicos. La herida que tenía en su cuello complicó su cuadro médico y lamentablemente murió. Quien mostraba muestras de haber sido violentada. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra confirmaron que la joven presentaba un corte profundo en el cuello. Al parecer fue degollada y luego lanzada a la corriente con el propósito de desaparecer el cuerpo. El hecho está en investigación. No descartaron que se trate de un problema sentimental. Se pudo conocer de que la identidad de dos personas sospechosas, las mismas que la estamos tratando, y han sido identificadas y estamos en ese proceso de investigación. Hemos puesto las alarmas, las alertas a nivel nacional para ver si se localiza a estos posibles causantes de este hecho violento. Al parecer la joven vivía en la ciudad de Pimampiro. Hasta la escena donde se realizó el levantamiento del cadáver llegaron algunos compatriotas de la Oxisa, pero no la reconocieron. Sin embargo, sus datos constan en el registro de un censo que realizó Policía Nacional y esto permitió conocer su identidad y confirmar que era una ciudadana venezolana de 25 años de edad. La fijación de esta ciudadana fue hace 15 días de que Policía de Pimampiro le había identificado. Su identidad aún está bajo reserva, mientras el cadáver para los trámites pertinentes fue llevado al centro forense de la ciudad de Esmeraldas. En Quito informó Iván Casamen. El robo que protagonizaron dos sujetos en la ciudad de Machachi fue seguido por cámaras de la Central de Atención Ciudadana del Cantón Mejía. La víctima no puso resistencia. La acción oportuna permitió que la policía los capture en delito flagrante. Todo sucedió pasadas las 22 horas del domingo. El operador del tercer turno se percató del movimiento sospechoso de dos sujetos
que iban en dirección a un ciudadano que caminaba por una de las calles del centro de la ciudad de Machachi. No los perdió de vista y fue testigo del robo que cometieron utilizando armas blancas. Ellos empezaron a panear lo que son las cámaras y pudieron detectar algo anormal, digamos, o algo inusual. Se dio todo el procedimiento de rigor, tanto el seguimiento por videovigilancia y el aviso inmediato a lo que es Policía Nacional. Inmediatamente canalizó la información mientras los dos sujetos serenos y tranquilos se tomaron unos cuantos segundos para despojarle a la víctima de las cosas de valor, entre ellas billetera y celular. El uno cargaba un cuchillo mientras el otro un machete. Sin salida el afectado les entregó todo. Acción acertada que evitó que atenten contra su integridad. Una vez de que procedieron al asalto, a la persona le dejaron abandonada en el sitio y ellos procedieron a seguir caminando. La ayuda estaba en camino, varios patrulleros salieron al punto. Como el operador no les perdió de vista, les siguió el trayecto que tomaron, estaban ubicados. A los 5 minutos del asalto, los policías los encontraron a los dos sujetos descansando en una banca, repartiéndose parte del dinero. Nunca se imaginaron que estaban vigilados, no tuvieron tiempo a deshacerse de las evidencias, fueron capturados en delito flagrante. Entonces el trabajo de nosotros es articular todo el circuito de cámaras que tenemos internamente dentro de Machachi y no perderles el rastro por donde ellos avanzaban. Los sospechosos son un ciudadano colombiano y el otro venezolano. Los dos están acusados presuntamente de robo agravado. El juez penal les dictó 30 días de prisión mientras dura la etapa de instrucción fiscal. El par de amigos quedaron privados de la libertad en el centro de detención provisional de Cotopaxi. En Quito informó Iván Casamen. Asesinan con 2 impactos de bala a un taxista informal en el cantón Pasaje, provincia del Oro. El hecho se registró en la vía Pasaje Calichana. La policía cree que se trata de un ajuste de cuentas. 2 disparos a la altura de la cabeza recibió Daniel Alvarado Zaruma, quien laboraba como taxista informal. El hecho se dio en la vía Pasaje Calichana del cantón Pasaje, provincia del Oro. La víctima, quien viajaba con un amigo, recogió a un hombre en el ingreso del balneario y al avanzar unos 400 metros fue obligado a estacionarse. Allí el sujeto bajó y le dio 2 disparos para luego huir en una motocicleta que lo estaba esperando. Y en momento de que indeterminadamente no se percata, el victimario coge y amedrenta contra su vida con dos tiros, con 2 proyectiles de arma de fuego. Estamos todavía haciendo levantamiento y cotejamiento de información para dar con la ubicación del sospechoso. La madre del taxista asegura que su hijo habría recibido varias amenazas. Oiga, esto viene desde hace tiempo. Es una represalia, es una banda que hay. Una banda que ya hace tiempo mataron a un hijo mío. Ya mataron y ahora vivía constante las amenazas. Las amenazas que van a matar, mire, hasta que lograron matar a mi otro hijo. Y a veces, que van a matar porque querían que no desistan de que no los acusen, porque ya los tenemos presos los asesinos. Hoy la policía está investigando. Primera hipótesis sería el robo y también la otra que por los antecedentes que nosotros pudimos recabar del ciudadano, tal vez pueda ser una amenaza anterior. Por eso estamos levantando un poco más de información para proyectarnos y hacer las actividades correspondientes al procedimiento policial. Sí, el victimario tiene 2 por robo. La víctima permaneció sentado frente al volante y con el cinturón de seguridad. Personal de criminalística de la Policía Nacional trasladó el cadáver hasta la morgue. Informó Carlos Julio Gurumendi. Toretto, un perro de la localidad de Naranjos, en la ciudad de Cuenca, murió arrastrado por una volqueta. Según la policía, el conductor, que estaba ebrio, enfrentará 2 cargos. Esta persona que hizo esto no es una persona, mejor él fue un animal. Esta indignación ciudadana obedece a la forma como perdió la vida el perrito Toretto, quien fue arrastrado varios kilómetros por una volqueta, desde un taller de mecánica sector de Pacha, lugar donde pernotaba, hasta el hospital del Río de la capital morlaca. Producto de la omisión de este ciudadano, al no percatarse que existe un perro atado hacia su vehículo, procede a iniciar carrera, entonces se da en primera instancia las lesiones de la mascota y posterior la muerte del mismo. Después de este largo arrastre, el drama de Toretto fue avistado por algunos conductores que estaban en la vía e hicieron todo lo posible por parar el vehículo causante de este terrible episodio. Le comenzamos a hacer luces, a pitarle, a silbarle al señor y no hacía ninguna señal de parar.
Lamentablemente para el pobre animal, la acción ciudadana fue tarde, ya había fallecido. Amarrarle a un camión y arrastrarle vivo. En el transcurso se vino golpeando, vino sufriendo, le vemos con quemaduras. El conductor fue detenido y entregado a las autoridades. Apretamos para que no se mueva y ahí sí se detuvo. Adelante también se puso una moto que no se vaya y el señor estaba intentando huir. El causante de este reprochable acto ha dicho que fue una mala broma que le jugaron sus amigos al amarrarle al perrito a su carro. Estaba manejando el vehículo bajo los efectos del alcohol y a la vez, según él, según versiones del ciudadano, dice que bajo una mala broma, ciudadanos, es decir, amigos, ataron a la parte posterior de su vehículo un perro con una cadena. Por lo sucedido, ahora tendrá que enfrentar en la justicia por el estado etílico y también por la muerte de la mascota. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Seguimos recorriendo el país. En Babahoyo fue rescatado y devuelto a su hábitat un elefante marino que llevaba 12 días extraviado en la provincia de Los Ríos. Varios organismos gubernamentales trabajaron en el traslado del animal que pesa más de 1 tonelada. Se rompe la malla, se va a romper la malla. Los intentos fallaron por varias ocasiones y así pasaron las horas desde la mañana hasta que caía la tarde. Personal del Ministerio de Ambiente, Policía, Bomberos, Gestión de Riesgos y Municipio participaron en la labor de retirar de un canal ubicado cerca de una plantación de arroz en el sector La Chorrera de Babahoyo al elefante marino, cuyo peso es de aproximadamente 1,5 toneladas. Él responde a muchos estímulos, pero realmente la zona donde él está no es su hábitat y como está con alta influencia antrópica, realmente debemos proceder a realizar las maniobras de rescate. Ha sido visto en el sector de La Chorrera desde hace 12 días y se esperaba que naturalmente usara el cauce del río para volver a su hábitat, pero se desvió y salió a tierra, generando que moradores y transeúntes se detuvieran a fotografiarlo y en algunas ocasiones hasta lanzarle objetos. Ha estado estable hasta ahora, sin embargo, el elefante ya no puede permanecer más en este hábitat que no es su hábitat natural. Cientos de ciudadanos se apostaron a lo largo de este tramo de la vía E25 para observar el trabajo que realizaban los organismos en el afán de trasladarlo. No es el primer espécimen que se extravía en aguas fluminenses. Él recorrió casi 12 kilómetros. Según la directora del MAE, en esta ocasión se trató de un macho joven. Tratando de precautelar la salud de él. Después de los intentos realizados con mallas que trajeron en un helicóptero, finalmente pudo ser trasladado hasta Santa Elena. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.